Hola, ¿qué tal? Nos encontramos concluyendo el curso de Historia de la Ética Animal y una relación también con la ética animal moderna que ha realizado el profesor Patrick Lloret, que ha venido de visita a México para impartir un curso tratando de abordar esta reflexión, lo importante de esta reflexión, gracias al programa universitario de bioética, y nos ha dado unos minutos para que podamos hablar con él. Una idea importante que a mí me gustaría preguntarle para que él pueda entrar en materia, para aquellos que no pudieron asistir al curso pero que están interesados en conocer parte de su contenido, pues sería preguntarle directamente qué nos puede ofrecer, en qué nos puede ayudar la historia de la ética animal. La historia de la ética animal nos puede ayudar de tres maneras. La primera manera es descubrir autores que no son conocidos como defensores de la ética animal. Es eso el punto fundamental. Es decir, que esos autores, que sean griegos o romanos, tenían las mismas preocupaciones que las nuestras. Es decir, ¿por qué utilizamos la violencia hacia los animales? ¿Cómo salir de la violencia? ¿Cómo establecer relaciones morales con ellos? Y si no se lee a estos autores con una perspectiva animal o animalista, pues el riesgo es no poner de lado la preocupación fundamental de estos autores. Es el primer objetivo que he tenido. El segundo objetivo es también tomar conciencia de que probablemente la violencia o las violencias que se han ejercido sobre estos animales durante la antigüedad no han cambiado mucho en realidad. Son violencias que provienen del hecho de que los animales no han sido aún, y no lo fueron tampoco antes, reconocidos como seres portadores de una subjetividad, de algo que se puede llamar una conciencia, etcétera, etcétera. Y es interesante ver que los conceptos que utilizan estos autores, que sean Aristóteles, que sean Plinio, que sean Plutarco, que sean Diógenes, etc., son conceptos que son aún los nuestros. No han cambiado los conceptos. ¿Por qué no han cambiado los conceptos? Porque los problemas son iguales. No sabemos cómo introducir los animales en una comunidad moral que podamos compartir con ellos. Y estos autores con las críticas que hacen de los poderes de su época, poder religioso, poder político, poder un poco científico, pues nos invitan a deconstruir estos tipos de poderes que son aún más importantes aún. Y la tercera razón por qué es necesario hacer historia de la ética animal es también para ver lo que ha cambiado a pesar de todo. Han cambiado muchas cosas, y lo que ha cambiado es el hecho siguiente, es que esos autores eran microscópicos en su tiempo, no eran leídos, no eran comentados, y la diferencia es que hoy la ética animal es algo que produce libros, que produce encuentros como este, que produce política, etc. Hemos entrado en realidad en otro mundo donde los animales están a punto de entrar en una comunidad moral compartida con nosotros. Es una revolución que estamos viviendo a pesar de que la violencia sigue siendo casi permanente hacia ellos. En este sentido, has hecho hincapié, como has mencionado, en el trabajo de autores que históricamente no se les ha leído con esta preocupación, que es una preocupación legítima, patente, hoy en día, pero también nos has mencionado que en particular hay un autor que nos ayuda a comprender una forma quizá distinta, inédita de ética animal, que es Jacques Derrida, y para lo cual algo que en el seminario ha servido mucho para tratar de solidarizar o de unir muchas causas, tú has empleado el término has referido el término que él empleó, que es el carnofalogocentrismo, que creo que es una cuestión importante y que a veces es marginal también entre los que estudian el pensamiento de Jacques Derrida. Sí, es un concepto que me interesa mucho y me
que me preocupa mucho, el concepto de carno-falogocentrismo. El carno-falogocentrismo permite describir tres formas de dominación. La primera forma de dominación es la dominación que se ejerce a partir de la razón, y todos los seres considerados como no razonables pues son considerados como inferiores, como marginados, etcétera, etcétera. Y eso, este logocentrismo, hemos visto en este seminario que fue un concepto utilizado en permanencia por estos autores que han inventado una ética animal, para justamente deconstruir el concepto de logocentrismo, que no reconocía una forma de inteligencia práctica hacia los animales. Pues este concepto de carno-falogocentrismo nos dice que hay formas diferentes de inteligencia, no solamente racional, pero hay una inteligencia sensible. Primer punto. El segundo interés de este concepto es que introduce la otra forma de dominación, es la dominación masculina. Es decir, que hay una relación entre la dominación por la racionalidad, por el racionalismo, y una dominación contra las mujeres, porque hasta durante muchos siglos las mujeres fueron consideradas como seres más en relación con la... ¿Cómo? Sensibles, más en relación con los animales que con los hombres de sexo masculino, lo que era en gran parte una construcción que permitía al hombre mantener su poder, su soberanía sexista sobre las mujeres. Es decir, que en este concepto de carno-falogocentrismo hay un potencial crítico de deconstrucción de todas las formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres hasta ahora, desgraciadamente. Y el tercer nivel que he desarrollado durante este seminario es la primera palabra del concepto, carno, es decir, carne, y esto quiere decir que en realidad la violencia que se ejerce sobre los que no son considerados como dispuestos a utilizar la razón, la violencia que se ejerce sobre las mujeres, es una violencia producida por una relación con la animalidad que es una relación sacrificial. Es decir, que es el hombre de sexo masculino que se sirve de la soberanía que tiene sobre los animales para justificar otras formas de soberanía sobre los seres que no tienen la razón, por ejemplo, los indígenas y las mujeres consideradas también así. Es decir, que en realidad no hay que pensar bajo un solo concepto de violencia, pero bajo varios conceptos de violencia. Es decir, que hay que pensar de manera interseccional, con el concepto de interseccionalidad. Cuando se lucha contra la violencia hacia los animales, se lucha también contra la violencia hacia las mujeres, y cuando se lucha en realidad contra la violencia hacia las mujeres, se lucha también contra las formas de dominación política, económica, cultural hacia las mujeres. El animalismo tiene que ser interseccionalidad, si no, no podremos salir de estas formas de dominación. Esto muy a propósito de lo que mencionaste, que fue paradójico en la misma sesión. Uno siendo vegetariano puede seguir comiendo carne. Sí, es una frase de Derrida que dice de manera muy provocadora: en realidad los vegetarianos comen carne como los carnívoros. Es una paradoja, pero que se entiende a partir del momento en que en realidad lo que hace nuestra identidad profunda, que seamos carnívoros o vegetarianos, lo que hace nuestra identidad profunda es el hecho de vivir en sociedades como las actuales, que viven del uso de los animales para todas las formas de su funcionamiento, ciencia, política, formas de dominación, etcétera, etcétera. Es decir, que un vegetariano o un vegano que vive en una sociedad como la nuestra come simbólicamente carne, es decir, que come valores que provienen de esta violencia, come
ideas que provienen de esa violencia, come imágenes que provienen de esa violencia. Y lo importante es decir que si reducimos la lucha animalista al veganismo, no podremos en realidad reducir estas formas de violencia, porque somos determinados por el hecho de pertenecer a una sociedad profundamente sacrificial, pero eso es invisible, también para los vegetarianos en realidad, que reducen el combate a un problema alimentario. No, es un problema profundamente político en el sentido amplio de la palabra. Es un problema de repartición de los poderes, de salir de formas de soberanía, que son formas de soberanía incondicionales, que no permite introducir diferencia con lo femenino, diferencia con los animales y diferencia con las minorías, etcétera, etcétera. Hay que repensar el activismo animalista de manera profundamente política. Ahora, a manera de conclusión, Patrick, y que ha sido también parte de la sesión del día de hoy, tú nos has mencionado que en Derrida está patente una ética inédita en relación hacia los animales, que la diferencia de una de las corrientes principales, que son anglosajonas, hay que decirlo, que concentran la preocupación en aspectos como lo has mencionado, que todavía estamos pensando quizá desde los valores o desde aspectos de la cultura que nos ha permitido hacer este sacrificio del animal. Pero tú has hablado de una ética del tacto. Sí. ¿Qué podemos entender por una ética del tacto? Sí. Es algo nuevo que se está desarrollando en el ámbito de la ética animal, porque hasta ahora hemos demasiado intelectualizado la ética animal. Nuestras categorías de ética animal son categorías racionales, es decir, eran necesarias, pero son racionales, en el sentido de que no permiten estas categorías entrar realmente en lo que quiere decir ser un animal. No, estas categorías no permiten entrar realmente en las formas individuales de vida animal.